En línea a Fernando Mejorado, en una comunicación directa a México. Buen día, Fernando, ¿cómo estás? Hola Belén, buenos días, gusto saludarlos. Bueno, la verdad que siempre es un gusto tenerte aquí en Ledo por Tres, y también contanos en dónde estás ahora. Hola Belén, bueno, pues yo estoy en la ciudad de Durango ahora, que está al norte de México, ¿qué será? Unos 500 kilómetros de distancia de los Estados Unidos. Bueno, recordemos que Fernando Mejorado es especialista en campañas electorales, estrategias en comunicación, y ahora nos va a contar un poquito qué condiciones deben tomarse en cuenta para que una campaña realmente sea exitosa. Hablamos de México y hablamos, bueno, de cualquier otro país, ¿no? De llevar a cabo, como está ocurriendo acá en Argentina, no en estos pocos días de las PASO, antes de las elecciones oficiales. Digamos, ¿qué requisitos se pueden tomar en cuenta, nos podemos basar para que una campaña sea exitosa? Claro, mira, la pregunta es fabulosa, ¿eh? Mira, lo primero que tenemos que tomar en cuenta en una elección, en un proceso electoral, es entender de qué se trata la elección. Al margen de que hay que planear los recursos, hay que planear el mensaje. ¿De qué se trata la elección? Mm, ¿De qué se trata la elección? Estamos preguntándole a los ciudadanos qué es lo que quieren, cuáles son sus expectativas, sí. de qué están adoleciendo los electores, para justamente en eso dirigir nuestra campaña. Eh, Normalmente una campaña está pensada en saber, los ciudadanos quieren la continuidad o los ciudadanos quieren un cambio. Si nosotros nos remitimos a la elección o al proceso electoral que está sucediendo justo ahora en la República Argentina, nos vamos a encontrar que inevitablemente hay elementos para que sea plebiscitaria del gobierno de Macri. ¿Por Sí. qué? Porque tiene que ser plebiscitaria para el gobierno de Macri, porque justamente se ha sucedido un cambio electoral hace apenas unos meses, poco más de uno me parece. Entonces, la gente está esperando justamente si hubo un cambio verdadero o si simplemente no se han cumplido las expectativas de aquella elección en donde la gente espera un cambio verdadero, no un cambio electoral justamente, sino la gente espera resultados. Entonces, de eso es justamente la clave para arrancar una campaña exitosa. ¿Qué le vas a decir a los electores, ¿Cuáles son los resultados que tú le vas a presumir que el gobierno ha hecho? Ujú. Y entonces el gobierno justamente está pensando en enviar a sus hombres a las campañas electorales como candidatos, o no lo va a hacer así. Va a hacer movimientos dirigidos a mantener una elección plebiscitaria de su propio gobierno, o va a tratar, está tratando de, porque es una polarización, ¿no? O Claro. sea, cuando algo es plebiscitario, es una polarización. ¿Vas a votar, vas a seguir votando por mí, o vas a votar o vas a votar por la polarización? Ahora, Fernando, ¿cómo sé realmente qué necesita la gente? Porque en Argentina está el sistema de timbreo, ¿no? Que es Ujú. puerta a puerta, entablar este diálogo cercano con la gente, las necesidades del día a día, ¿no? Entrar como a la casa de la gente. Claro. Pero ¿qué pasa en México, por ejemplo? Mira, Belén, en México y gran parte del mundo, cuando menos en la parte occidental del mundo, está sucediendo algo muy parecido a lo que sucede en Argentina, ¿eh? Lo que ustedes llaman timbreo, en otros países le llaman puerta a puerta, mano a mano, ¿no? En donde el candidato prácticamente se está metiendo a la cocina, le está saludando de mano al elector, le está viendo a los ojos y le está hablando por su nombre. Entonces, están añorando o están haciendo todo lo posible por,
por tener cercanía y por ganarse el apoyo de los electores. Está haciendo lo mismo. Y toda Belén, estas elecciones parlamentarias se prestan para eso, ¿no? Son ideales para un timbreo, para un casa por casa, porque el ámbito territorial no es tan grande y permite a ese tipo de comunicación por tierra, ¿no? Entonces, esa comunicación es fabulosa. Ahora, también, Fernando, hablamos de el poder, el liderazgo, y vos nos mencionabas en una comunicación particular que en el caso de la ciudad turística de Cuernavaca hay un exfutbolista que gobierna esta ciudad turística. O sea, a ver, en este sentido, ¿no? Este desnivel en los liderazgos políticos, ¿ese reflejo de alguna manera de una Latinoamérica que sufre históricamente falencias de poder? Claro, digo, no se le puede llamar, Belén, de otra manera. Las fuerzas políticas están buscando el poder y al no tener respuesta de los electores por estos modelos o de operación electoral, están buscando liderazgos en la sociedad civil que muchas veces las sociedades no logran tener todos los resultados que sus expectativas esperaban. Yo te comentaba justo que este futbolista está siendo alcalde de una ciudad turística casi conurbada con la Ciudad de México, con todos los problemas de inseguridad, con todos los problemas de desempleo que eso entienden, y un futbolista, cuando menos en el caso de la ciudad de Cuernavaca, no está teniendo esa respuesta, porque obviamente pues no están entrenados para eso, están entrenados para el deporte, pero no están entrenados para una andanada de inseguridad o delincuencia organizada como la que se presenta en la ciudad de Cuernavaca. De tal manera que estos liderazgos sociales, académicos también se han presentado, liderazgos empresariales, no están dando el ancho, como dicen en el norte del país de México. O sea, no están dando la talla y hay un desencanto de los ciudadanos por este tipo de candidaturas. Entonces, los votaron o han sido votados por un tiempo, pero al cabo de unos días, bueno, ha habido un desencanto hacia ese tipo de candidaturas. Bueno, te quería hacer una consulta realmente, entre tantas cosas que vos habías hablado. Hablaste de la no existencia de la cohabitación política entre nuevos y viejos políticos. Justamente con este formato de timbreo, está más cerca de la gente, también se están trayendo candidatos que no son propios de la política, candidatos que han triunfado en lo personal, como vos decías recién, deportistas, artistas. ¿Qué es lo que se está buscando? ¿Atraer ese público masivo que tiene esa persona, esa personalidad, para poder sumarlo después a los votos en las elecciones? Claro, lo que muestra es una desesperación de estas fuerzas políticas por atraer votos. Entonces buscan caras bonitas, buscan esos perfiles, la autocrítica que ellos hacen no es una autocrítica de fondo, en donde están dispuestos a darle espacios a gente nueva, a nuevos liderazgos que han encontrado en la sociedad civil con el objetivo de mantenerse en el poder. Pero el asunto de la cohabitación entre liderazgos jóvenes o liderazgos de la vieja guardia no tiene que ser un asunto de personas, sino tiene que ser un asunto de perfiles. Los modelos políticos hoy no están funcionando y esa resistencia es lo que hace cambiar a las sociedades. Ese es el asunto. El verdadero reto es pasar del discurso a la acción y a los resultados. Y muchos políticos llegan al gobierno sin saber
te lo digo, estoy hablando con Juan Pablo. Sí, ¿verdad? así es conmigo, sí. Juan Pablo, muchos políticos llegan al gobierno sin ni siquiera saber que se tiene que diseñar una agenda de 100 días de gobierno para implantar la planeación, que se tiene que hacer una estrategia de gobierno. Entonces, el problema para las sociedades en el mundo es todavía mayúsculo, Juan Pablo, porque pues han ganado las elecciones, pero el problema es gobernar. Sí, bueno, justamente vemos una gran diferencia. Esto ocurrió hace mucho tiempo, pero ahora lo vemos engrosado. El sector empresarial realmente juega el papel protagonista, preponderante en las decisiones. Quiere decir que el Estado termina como limpiándole o lustrándole la bota, ¿no?, del zapato al empresario. Los empresarios claramente son los que terminan rigiendo hoy los destinos de una sociedad y no, como se creía siempre, que el Estado era el protector, el proveedor, ¿no? Esto es una realidad que ocurre, no creo solamente en México, sino bueno, en toda Latinoamérica, ¿no? Creo que sí, y creo que tiene mucho de razón. De hecho, hay un gran debate en temas de corrupción de los gobiernos. Pero luego te preguntas, oye, pero los gobiernos hacen negocio con los particulares, con los empresarios. Y bueno, entonces, si resulta que las campañas las financian los empresarios, bueno, tienen un interés, ¿no? No es un interés ideológico, es un interés económico y es razonable, pero bueno, las leyes electorales, al menos en México y en muchos países que en los que he tenido la oportunidad de trabajar, la participación de los capitales privados cada vez son más limitados para que se privilegie la ideología, la propuesta, la plataforma política en lugar de los capitales, ¿no? Para que esto en su momento no llegue a causar problemas a los gobiernos y consecuentemente que llegue a limitar o afectar los intereses de los ciudadanos, ¿no? Ahora, Fernando, para ir terminando, este rol, ¿no?, que juegan muchos personajes mediáticos, más que nada en la participación, como todos sabemos, en Todos Somos Venezuela y fuera Maduro ya, ¿nos reflejaría el fin de las dictaduras, de los egoísmos? Lo dudo mucho porque pues esos egos, esas vanidades de los políticos, sí, esa cerrazón, pues yo creo que lo traen las personas en una parte de nuestro ser. Entonces, la condición humana es mantenerse en el poder, es decir, es como cuando pruebas un platillo exquisito, no, lo quieres seguir probando. El problema es que el nivel de hartazgo, es decir, la tasa marginal de sustitución es mínima, se quiere mantener en el poder. Y las sociedades en América Latina hacen que los modelos de gobierno sean muy frágiles. Mientras tengamos en América Latina sociedades que sean fáciles para atraer por esas dictaduras, pues va a seguir sucediendo. Si tú te preguntas por qué se han mantenido tanto tiempo con tantos problemas Maduro en el poder, te vas a encontrar que hay complicidades en la sociedad civil de Venezuela. Eso es inevitable. O sea, quizá a muchos no les guste esto que estoy diciendo, pero te encuentras con que hay grupos en la sociedad civil de Venezuela que son cómplices del gobierno y atacan a los ciudadanos que quieren un cambio y además no solo los atacan, están dispuestos a morir con tal de que se mantenga el gobierno por los privilegios que ellos tienen o ciertos privilegios que ellos tienen como ciudadanos. Bueno, sí, Fernando, vos sabés que justamente hablando de los candidatos, nosotros vemos una realidad que se repite año tras año, el doble discurso. Lo difícil hoy es que los candidatos claramente
de los cuales la sociedad hoy apoya o da su voto de confianza, tal vez en forma ciega, porque los creen como unos superhéroes, por decirlo así, que les van a solucionar la vida, ellos entran con un discurso, ¿no? O tratan de ingresar con un discurso y después salen con otro, digamos, en la práctica. ¿Qué pasa, digamos, o entiendo que la gente termina votando a una persona, y justamente la persona cuando ingresa al poder se ve limitada por otras cuestiones, hay otros intereses de por medio, se desdibuja un poco la figura de ese héroe, ¿no? Que nació en su comienzo y todos apostaron que iba a traer, mejores soluciones. ¿Cómo entendemos o cómo se entendía la política antes, donde claramente la gente votaba a un partido, a un modelo, a una estructura, a una composición de poder distinta, y que tal vez podía sostenerse en el tiempo? Nosotros, por ejemplo, sabíamos que la UCR, acá en Argentina, el Partido Radical, tenía un ideal, una forma de moverse, cedía ante ciertas cosas y ante otras no. Nosotros sabemos que el justicialismo, peronismo, tenía una forma de moverse y era ya entendido desde la estructura política. Ahora es un juego de azar, porque el político ingresa a esa persona prometiendo cosas y cuando ingresa al poder es otra persona, ¿no? Sí, a ver, vámonos por partes. ¿Por qué antes funcionaban ese discurso? ¿Por qué estos partidos o estas fuerzas políticas se mantenían tanto tiempo en el poder? La respuesta es muy clara, ¿eh? La respuesta es que ahora hay más información y los canales de comunicación cada vez son más accesibles a los ciudadanos. Y el ciudadano hoy no solo es pasivo, el ciudadano es activo, critica y critica con toda severidad a los políticos de sus gobiernos. Esa es una. La otra, si nos vamos con el doble discurso de un político, bueno, se entiende, y la racionalidad del candidato es ganar una elección, ganar a costa de lo que sea. Si tú a mí me preguntas, ¿es correcto? ¿Es lo ético? Yo no lo sé. Eso depende justo de la ética o de la visión de un político. Yo lo que les digo a los candidatos, político, yo te voy a asesorar de la cintura para arriba. De la cintura para abajo es un asunto que tiene que ver con tu ideología, con tu estructura mental, con tu estructura de valores, ¿sí? A ver, si tú crees capaz de sostener este discurso en el gobierno, adelante. Ahora, sí es cierto, una cosa es las elecciones y la otra cosa es gobernar. Pero te voy a decir una cosa, Juan Pablo. Sí. El asunto es que cuando los políticos llegan al poder con ese doble discurso, es que lo cambian diametralmente, ¿sí? No hay una sola respuesta, no hay un solo resultado, no hay un solo beneficio para los electorales. Caramba, cuando menos hay que decirle al ciudadano, no te estoy cumpliendo al 100% con esto que te prometí, pero te estoy dando esto otro. Y el elector perdona. Bueno, sí, como decís, perdona hasta un cierto punto. Macri ocurrió lo mismo, ingresó de una manera, prometió algunas cosas y claramente desde que ingresó al gobierno, bueno, Donald Trump pasó lo mismo. Son como las famosas balas, pero que son de goma, no son de verdad, digamos. Disparan al blanco, pero viste, no te hacen daño, porque a la hora de ingresar, como te decía recién, pasan el límite de no estar al poder, a ingresar. Bueno, y es lamentable, la gente se siente un poco desorientada, eso es lo que vemos hoy, ¿no? La gente está agarrando manotazos candidatos, ¿no? de diferentes colores como para que les dé la solución en el ya. Hoy incluso estamos en una sociedad bastante pragmática, necesitamos la respuesta ya, necesitamos la solución ya, y bueno, hay cosas que requieren una construcción a largo plazo, ¿no? Sí, te garantiza, los sistemas electorales o democráticos te garantizan que el que no hace bien su trabajo se vaya, ¿sí? Esa es la única garantía, ¿sí? Te garantiza también como ciudadano la competencia electoral, es decir, el político va a tratar de hacer mejor su trabajo porque sabe que el elector lo puede dejar de votar. Claro. Entonces, finalmente son mecanismos de defensa del elector. Claro. Ahora, Fernando, estamos ya cerrando, pues se nos va el programa, pero sabés que todos estos temas son de
de real importancia, más que nada en este tiempo en donde Latinoamérica está cambiando y por supuesto te vamos a tener, siempre estamos conversando contigo y más adelante para que nos comentes cuál es el gran problema histórico y yo diría ancestral que trasciende en México con respecto a los liderazgos políticos. Así que estamos en contacto, Fernando, te mandamos un abrazo y seguimos debatiendo, que eso es lo más importante. Belén, sí. Juan Pablo, como siempre saben que es un placer estar con ustedes, los admiro, los felicito y les deseo que sigan teniendo muchísimo éxito. Gracias, Fernando, un abrazo enorme.